Bien, vamos ahora a tratar en este video las derivadas de las funciones logarítmicas. Son derivadas relativamente fáciles si nosotros tenemos claras las propiedades de los logaritmos. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos esas derivadas? Bueno, por definición, primero vamos a pensar en una función u que depende de x, que tiene que ser diferenciable y además de eso, positiva. Acuérdense que los logaritmos no trabajan con valores negativos dentro de su argumento. Muy bien, además de eso, tiene que ser mayor que cero, o sea, no puede tomar el valor de cero, porque si no ahí pues, también podemos encontrar problemas a la hora de calcular la derivada. Por definición, entonces, vamos a decir que la derivada del logaritmo respecto del logaritmo de u es 1 sobre u, es decir, hacemos 1 sobre dividido la función por la derivada de u, es decir, la derivada interna. Bien, esta, aunque bueno, lo pongo aquí como si fuera una definición, realmente esto viene, la definición del logaritmo propiamente en cálculo, es algo que ustedes más adelante van a ver, que es una integral. Entonces, es la integral de 1 sobre x de x. Las derivadas y las integrales son, vamos, operaciones inversas. Entonces, al derivar, yo lo que hago es anular la integral. Por eso aparece este término 1 sobre 1, ¿de acuerdo? Pero bueno, más adelante cuando vean cálculo integral, si lo ven, entonces se van a dar cuenta de esta relación, ¿no? Y se les va a hacer un poco más claro. Por ahora, confórmense con conocer que esta es la regla de derivar nuestros logaritmos. Entonces, digamos que tenemos una función escrita así, ¿no? Y igual a el logaritmo natural de 5 a la x al cuadrado, todo eso menos 1. La derivada de esa función respecto a x, entonces va a ser, aplicando esta regla, 1 sobre la función que está dentro del argumento del logaritmo, es decir, 1 sobre x al cuadrado, multiplicado la derivada interna, que sería el coeficiente 5 por la derivada de x al cuadrado sería 2x. Y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar como, debemos simplificar aquí, simplificamos este x con 1 de acá, y nos va a quedar como 2 sobre x. ¿De acuerdo? Y esa va a ser nuestra derivada. Muy bien, vamos con un segundo ejemplo. Fíjense que ahora tenemos nuestro logaritmo con un exponente. ¿De acuerdo? El argumento está elevado a una potencia, que además de eso es una exponencial. Parece muy complicado, ¿no? Se ve muy feo. Sin embargo, entendamos cuáles son las reglas, o recordemos más bien cuáles son las reglas de los logaritmos. Si yo tengo un logaritmo de, digamos, x elevado a una potencia, acuérdense la propiedad que me dice que yo puedo bajar esa potencia a multiplicar. Y entonces esto que aparentemente es muy complicado, simplemente tengo que bajarlo aquí antes de hacer la derivada. Entonces esto es e a la x por el logaritmo de 4x menos 1. Y entonces ya la derivada simplemente sería aplicar la regla del producto. Entonces, ¿qué me dice la regla del producto? Pues yo derivo primero e a la x, su derivada es e a la x y multiplico por el otro término. Fíjense, me quedó lo mismo. Más, ahora dejo quieto el primer término, el primer factor que es e a la x, y derivo logaritmo de 4x menos 1. La regla me dice que este es 1 sobre el argumento, o sea, 4x menos 1, por la derivada interna, que es la derivada de 4x menos 1 es 4. Por lo tanto, de y de x me quedaría como e a la x por logaritmo de 4x menos 1 más 4e a la x sobre 4x menos 1.
obviamente con la condición que estos tienen que ser positivos, ¿no? Y 4x menos 1 no puede ser igual a 0. Y bueno, en general sería la condición que sea mayor que 0. Muy bien. Bien, podemos seguir aplicando esta misma lógica a otras funciones. Aquí ya no estamos utilizando el logaritmo natural. Sin embargo, vamos a tener que, podemos aplicar nuestras propiedades de la siguiente manera, para facilitar un poco los cálculos, ¿de acuerdo? Por un lado, tenemos que este argumento que está como x más 1, cociente de x menos 1, podemos simplificarlo. Recordemos que el logaritmo de una función que tenga un cociente, digamos, a sobre b, es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, esto lo convertimos en una resta. Que bueno, igual cuando apliquemos la regla digamos, de la deriva interna, también nos podríamos esperar también ahí hasta el final, ¿no? Pero pues habría que aplicar la regla del cociente, aunque no es demasiado complicado, es mucho más fácil hacer la derivada de una suma o de una resta. Entonces esta función nos quedaría como un logaritmo de 5 de x más 1 menos logaritmo de 5 de x menos 1. Ok, pero ahora surge el problema. Yo no sé qué es el logaritmo, digamos, para una base cualquiera en general. Logaritmo de x a una base a. Yo lo que sí sé es el logaritmo natural de x. Entonces tenemos que pasar de una base a la base del logaritmo natural. Por definición, esto no es más que el logaritmo de x sobre el logaritmo natural de a. ¿De acuerdo? Entonces, para pasar de una base a otra, lo único que tenemos que hacer es aplicar esa propiedad. Entonces, esto es 1 sobre logaritmo natural de 5, que era la base. Tomo factor común para ambos. Entonces, aquí adentro voy a tener logaritmo de natural de x más 1 menos logaritmo natural de x menos 1. ¿De acuerdo? Aquí lo que hice fue, bueno, me salté un paso, pero este es 1 sobre el logaritmo natural de 5 por logaritmo natural de x más 1. Y aquí quedaría también lo mismo, 1 sobre logaritmo natural de 5 por logaritmo natural de x menos 1. Entonces saqué como factor común 1 sobre el logaritmo de 5. Muy bien, ahora ya puedo pues más tranquilo aplicar la derivada. Entonces este es 1 sobre logaritmo de 5. Y ahora se le aplico la derivada al primer término. Este es 1 sobre x más 1 por la derivada interna que es 1. Menos la derivada del logaritmo de x menos 1 es 1 sobre x menos 1 por la derivada interna que es 1. Entonces, aquí ya quedó nuestra derivada. Muy bien, espero que esto les aclare el panorama y puedan tranquilamente resolver sus ejercicios.